este, pues finalmente significa también millones de pérdidas. Y entonces ahí es donde entra el dilema de a qué favorecer, la salud o la economía. ¿Usted ve con buenos ojos que se realicen estos estudios? Que, por ejemplo, el equipo de Tuca, que lo mencionaba ayer, dijo, se van a ir mis jugadores con gente de la UNAM a que les hagan estos estudios. ¿Usted sí ve bien que el atleta que sea, la persona que sea, sí se haga estos estudios? Me parece que tiene un buen propósito. El buen propósito que tiene es que finalmente le va a permitir a los científicos de la UNAM determinar muchas de las cosas que estamos ahorita hablando que desconocemos. Entonces, ese es un buen estudio, y sobre todo que sea lo que se llama longitudinal, que sea un estudio a través del tiempo, que no sea de una ocasión de que vamos a estudiar, sino que sea un compromiso a largo plazo. Entonces, así se hacen todos los análisis o todos los estudios clínicos, donde finalmente seguimos a los pacientes durante 10 años. Y en 10 años podemos hacer asociación. Entonces, ojalá que además del equipo del Tuca, pues se presten otros jugadores. Que ayudarían a la investigación, ¿no? Ayudarían a toda la gente. Y al final, doctor, quiero entender con esto, reacciona distinto en cada persona. Así es. ¿Qué es lo que podemos ver con los estudios? Es que más o menos en el caso particular, por ejemplo, de los deportistas, un 80% de los deportistas reaccionan de manera sintomática, y un 20% más o menos presenta síntomas, y dentro de estos entre un 2 o 3% presenta síntomas graves ya que los llevan al hospital, y más o menos un 1% o hasta un 2% llega a morir. Estos números son un poco diferentes a los que se ven en la población normal. ¿Y qué factores de riesgo existen en los deportistas? Bueno, además de los que ya conocemos, como puede ser hipertensión, como puede ser enfermedades de obstrucción del tracto respiratorio o incluso diabetes. Digamos que los deportistas son un grupo sesgado. Quiere decir que no, o sea, que es un grupo seleccionado con ciertas características físicas, dependiendo del tipo de deporte, de salud, y la mayoría, pues sí, o sea, sabemos que el hacer deporte promueve un estado saludable del cuerpo, pero en el caso del deportista de alto rendimiento, también eso está sujetado a un estrés. Y entonces el estrés también se traduce en inflamación, y entonces tener una enfermedad y una ocupación laboral que genera estrés, pues también puede desencadenar un problema. Sin embargo, no existe tanta información como para poder determinar otros factores, como podría ser la miocarditis. Ahorita esa es la preocupación más grande que hay hacia los deportistas, junto con la fibrosis pulmonar, que podría inhabilitarlos para hacer deporte. Justo, doctor, ahora que tocó ese tema, que es como un padecimiento que ahora estamos viendo, ¿no? Esto de la miocarditis, de la pericarditis, ¿estas son secuelas, son parte de lo que les podría quedar a los atletas de alto rendimiento? Así es. Una vez, como te decía, una vez neutralizado y erradicado el virus, a veces lo que pasa es que el sistema inmune no se regula bien, o sea, no se hace la respuesta de manera orquestada, de manera armoniosa. Y entonces se queda ese proceso inflamatorio donde el cuerpo sigue reaccionando, y entonces va y ataca a otros órganos o produce inflamación en otros órganos, como en el caso del corazón. Y esto, pues, digamos, si no se controla con antiinflamatorios, pues puede evolucionar en una cuestión más grave. Ahora, saber para quiénes no, eso es lo que sigue siendo un misterio, y por lo tanto esta enfermedad sigue siendo una ruleta rusa. Obviamente, aquellos porque se enfermen, aunque sea un porcentaje bajo, pues finalmente no quieren porque viven de eso. Y entonces no hay manera de predecir si a mí me va a dar o no. Eso es algo que debe de estar de acuerdo la misma liga, los mismos dueños, en que van a perder dinero en pro de la salud de sus empleados, de sus jugadores. Claro. Y eso es lo que hay que decir desde el principio. Si no es así, pues finalmente se prevalecerá la economía, pero la salud es lo que se verá comprometida y deteriorada. Pues también, ¿no? Si lo piensas desde un punto de vista económico, ¿qué espectáculo va a dar un jugador que se recupera de COVID y que no está al 100%? Claro. ¿No? Entonces, pues finalmente ahí sí lo vería como un despropósito, ¿no? Si hacemos todos estos estudios, pero las personas que son los dueños de los equipos, la liga y todo eso, hacen oído sordo a las recomendaciones, pues entonces se vuelve un despropósito. Es muy bueno para la ciencia, es muy bueno para recopilar información, entender la enfermedad a futuro,
pero definitivamente para el problema que existe ahorita, depende mucho de la decisión que tomen en función de estos resultados. Entonces, si la evidencia te sugiriera, y vamos a tomar el caso de la NFL, que debería suspender la liga, pues a final de cuentas para la NFL o para otra liga, la MX, por ejemplo, o la línea BBVA Banco, o sea, de España, pues finalmente significa también millones de pérdidas. Y entonces ahí es donde entra el dilema de a qué favorecer, la salud o la economía. Entonces, no, incluso la realización de los estudios, ¿no? O sea, también el estar continuamente haciéndoselos, pues es como una renta, si me permite el término. Definitivamente, y finalmente aquí habría que ver, cuando desconozco cuáles sean los planes de seguros de los deportistas. Obviamente hay muchos aseguradores que cubren COVID, pero por ejemplo, en la empresa donde trabaja mi esposa, por ejemplo, tienen pólizas y más o menos les estaban dando pólizas muy grandes que aseguran a sus empleados, ¿no? Y que cubren COVID. Y más o menos el promedio de gasto por persona que estaban generando las aseguradoras rondaba alrededor de los 400,000 o 500,000 pesos. Y eso descartando pues los que son más leves de los que son muy graves. En promedio estaríamos hablando de invertir 400,000 pesos en estudios que tendrías que hacer mes con mes por jugador.